En el día de ayer falleció en Burdeos a los 81 años el filósofo Jean-Luc Nancy. ¿Quién fue Jean-Luc Nancy? Sin duda fue uno de los más importantes filósofos contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX y de estas dos primeras décadas del siglo XXI. Se había formado en las filosofías de Heidegger, de Georges Bataille, fue compañero, amigo, discípulo de Derrida y pensó fundamentalmente cuestiones vinculadas a la comunidad y también cuestiones vinculadas a el estatuto del capitalismo, también cuestiones vinculadas al arte. Tiene una obra vastísima y siguió pensando, produciendo, escribiendo, dictando seminarios hasta sus últimos días. Por eso quería traer hoy, a modo de homenaje, su último libro, que se llama Un virus demasiado humano. Fue publicado por la editorial Palinodia y publicado en este 2021, ¿no? Lo escribió en el 2020 y se publicó aquí en Argentina en el 2021. Y desde luego, como ustedes verán, ya se habrán dado cuenta por su título, se mete con la cuestión de la pandemia. Y quería compartir algunas cuestiones que aparecen aquí respecto a una reflexión que escrita al calor de la pandemia, escrita al calor de este coronavirus, pero también que tocan y de un modo muy profundo el estatuto actual de nuestra comunidad, el estatuto actual de nuestro capitalismo y las formas bajo las cuales tendríamos que empezar a pensarnos como sociedad cuando esto haya pasado, si es que esto pase, si es que esto en algún momento pasare o pasase, porque creo que va a dar lugar a, como él señala y vamos a ver, a un nuevo modo de socialización. El virus revela por sí mismo, nos dice Jean-Luc Nancy en su último libro, que desde hace ya un tiempo se experimenta una suerte de desconcierto en cuanto a lo comunitario. Lo que está en juego a partir del coronavirus y de la pandemia no es simplemente una cuestión sanitaria, que lo es, desde luego, sino el modo de dominación y el modo de organización de la sociedad. Es todo un organismo el que se siente enfermo, nos dice Nancy. Cuando dice que es todo un organismo el que se siente enfermo, lo que está señalando es que hay algunos lugares y algunas ideas que nosotros creíamos que eran muy ciertas y certeras, que se han puesto en crisis. En primer lugar, la creencia en el progreso. En segundo lugar, la impunidad de la depredación humana, ¿no? El vínculo que los seres humanos hemos construido, y sobre todo desde los países centrales, y no solo, pero sí desde las grandes empresas, para con la naturaleza. Es cuestionada a partir justamente del virus, entonces, esta forma de entender el progreso, esta forma de entender el vínculo de la sociedad con la naturaleza, y lo que está en juego es el modo bajo el cual nosotros habitamos humanamente el mundo. Eso está en primer lugar allí en juego. Por eso él dice que se han puesto o mejor dicho, hay tres cuestiones que se han puesto de relieve, que son la destrucción del planeta, la miseria y la desigualdad, y el extravío respecto de las respuestas que los estados le han dado a esta pandemia, ¿no? Porque efectivamente, la Organización Mundial de la Salud durante todo el 2020, y quizás en parte del 2021, dio indicaciones más que contradictorias. Y aún hoy, hace poco lo traía Facu, la semana pasada, en Latinoamérica, 1 de cada 5 personas fueron vacunadas. Y hay continentes como el continente africano, que también lo decía Facu, recién se calcula que en el 2023 ese continente va a estar con su población mayoritariamente vacunada. Entonces hay un problema estructural allí, que tiene que ver con la destrucción del planeta, con la miseria y la desigualdad que se ha acrecentado incluso desde la pandemia, y con el extravío respecto, como él dice, de las respuestas que se le dan desde el punto de vista ya no sanitario, sino social. Por eso él señala un tema que es clave. La pandemia de COVID-19, dice él textualmente, no es más que el síntoma de una enfermedad más grave que alcanza a la humanidad en su respiración esencial. Es la capacidad de hablar y de pensar más allá
de este capitalismo destructivo, de este capitalismo de información y de cálculo. Quizás nunca como hoy hubo tanta información disponible, tantos algoritmos, como suele decirse ahora, disponibles para que las agencias sanitarias puedan tomar decisiones en función de la pandemia. Bueno, son necesarias, desde luego que son necesarias, y nosotros lo vemos en la Argentina, pero allí no se agota, es condición necesaria, pero no suficiente para superar el estado de cosas actual. ¿Por qué? Porque él señala otro tema que es fundamental. Estamos asistiendo, dice en este libro, su último libro, Jean-Luc Nancy, al fin de la vida humana como tal, al fin de la vida humana como la conocimos. Por eso es posible que el síntoma justamente, que pone de relieve la pandemia, requiera actuar sobre una patología profunda. Y esa patología profunda no es otra, justamente, que la que ataca los principios fundamentales de la comunidad. Y allí regresa Jean-Luc Nancy a la cuestión política. Lo que está en el centro es la desigualdad, lo que está en el centro es la distribución de la riqueza y fundamentalmente el vínculo de los seres humanos con la naturaleza. Y él dice, no basta erradicar un virus. Hemos llegado al punto en el que el dominio tecnocientífico y el modo de vincular ese dominio tecnocientífico con el gran capital ha llevado justamente a una serie de operaciones que tienen que ver con que antes las pandemias eran consideradas como castigos divinos, como cuestiones que quizás ante las que no se podía hacer nada, salvo cuando ya se habían desatado. Y ahora, ese desarrollo científico-tecnológico, junto con la desigualdad, junto con la miseria, junto con el mundo del trabajo que está roto, junto con las condiciones de hacinamiento, junto con las condiciones de hábitat, nos hablan de que ya las pandemias no son cuestiones externas, exógenas, al cuerpo social, sino, como él señala en este libro, son cuestiones, la mayor parte de las enfermedades, y no solo la pandemia, son cuestiones endógenas, y dice Jean-Luc Nancy, producidas por nuestras condiciones de vida, de alimentación, y fíjense lo que dice, de intoxicación. Efectivamente, estamos en un punto en el que uno de los bienes mayores e irreemplazables, que se ha convertido, por otro lado, en uno de los más grandes negocios, porque lo vemos detrás de los laboratorios, es la salud. ¿No? Por eso... Bueno, mirá que loco, y justo leía, Juli, que ya desde los laboratorios de Pfizer están diciendo que es muy probable que dentro de 3 meses vuelva a haber una variante y que ellos ya tienen una vacuna. Claro. Ya se endulzaron, ¿no? Porque se endulzaron, ¿no? Lo que han levantado los laboratorios que hicieron vacunas desde lo privado, ¿no? Así la Pfizer, que viene del Estado ruso. La Sputnik, decís. Claro. Pero bueno, sí, también, ¿no? El negociado, que no sé si alguna vez vamos a saber cómo arrancó este virus, si realmente fue en un laboratorio, si realmente no lo fue, el tiempo lo dirá. Pero ojota, ¿no? Porque los grandes laboratorios del mundo también lo manejan. Y en ese sentido, justamente, siguiendo lo que traes, que es muy atinado porque toca este preciso punto que él señala en este libro a propósito de el desarrollo científico-tecnológico junto con el capitalismo, que van de la mano, y junto con la salud, ¿no? De hecho, en este libro señala, en uno de los capítulos, hacia el final, que están las condiciones dadas en la sociedad contemporánea para que la muerte ya no exista, y eso es un lindo tema para tratar en otra columna desde el punto de vista como la conocíamos antes. Están las condiciones para prolongar la vida y casi como morir de una suerte de muerte natural, con tecnologías que reconstituyen órganos, con medicinas regenerativas, con medicinas de precisión. Estamos hablando de buena alimentación, de buenas condiciones laborales, en una sociedad sin estrés, etcétera. Pero están las condiciones para alargar muchísimo la vida y en muy buenas condiciones. Ahora, la salud se ha convertido en un gran negocio. Y en este programa lo hemos hablado más de una vez, como la homeopatía, por ejemplo, ha sido corrida por los grandes laboratorios. En este sentido, él nos recuerda una frase de Pascal que decía: el hombre supera infinitamente al hombre, pero agrega Jean-Luc Nancy, se supera demasiado.
Es decir, justamente, se convierte casi en una suerte de mercancía de sí mismo. Entonces, todas nuestras actividades están atravesadas por lo mercantil y están atravesadas por el negocio. Esa es la superación a la que hemos llegado. Ver allí, donde hay una cuestión de salud, un negocio. Y allí asistimos a un nuevo umbral, que como decía Foucault hace unas décadas, es un umbral biopolítico. Es un umbral en el que nuestra vida está atravesada por dispositivos que tienen que ver con la administración de políticas que lo que hacen es trabajar con una serie de variables como son la natalidad, la mortalidad, la alimentación, la salubridad, etcétera, en una determinada región, en una determinada época, en un determinado lugar. Si la política no puede ya separarse de lo biológico. Y la cuestión allí es de qué modo, me parece, esta técnica hoy lo que ha hecho, y el desarrollo científico-tecnológico escindido de las reales necesidades de las poblaciones, ha generado cada vez más negocios y ha dejado lugar cada vez o ha dejado cada vez le ha dejado un lugar menor a el desarrollo emancipador de las vidas, ¿no? Y para ir terminando, él se pregunta justamente por qué comunidad vamos a legar, qué comunidad vamos a dejar, qué comunidad estamos construyendo ya en esta pospandemia o en este estado, ¿cómo decirlo?, de COVID asimilado, por así decirlo, ¿no? Porque tendremos que vos traías el ejemplo recién de que habrá nuevas cepas y nos tendremos que vacunar, etcétera, y que quizás algunas prácticas nunca las abandonaremos. Pienso la del barbijo en Argentina, no compartir nunca más un mate, el distanciamiento social, etcétera. Digo, durante muchas décadas. Y él allí dice, es muy difícil justamente colocar una palabra de aliento en esta era tecnocientífica, política, filosófica o moral que empieza a mostrar las debilidades de el modo en el que hemos entendido la comunidad hasta hoy. Y él dice, asistimos a un momento umbral de nuestra humanidad, a un momento en el que la solidaridad como la entendimos hay que repensarla, los vínculos como los entendimos hay que repensarlos, y la política como la entendimos también hay que repensarla. No hay una visión del mundo porque quizás no haya un mundo visible, y desde el punto de vista de nuestro porvenir probablemente no estemos más seguros sino de una cosa, de que las enormes dificultades ecológicas a las que hoy asistimos a nivel global son, como él dice, econológicas. Y es un concepto de él, econológicas. Son ecológicas y económicas. Y en el centro está el vínculo de nosotros con nosotros mismos y el vínculo de nosotros con la naturaleza. Y fundamentalmente una disciplina que se había autonomizado, que durante por lo menos el siglo XX y hasta este siglo XXI pensábamos que iba a solucionar todo, que era la economía. Y evidentemente la economía lo que hizo fue construir una sociedad cada vez más desigual, cada vez con una minoría más rica y con una mayoría más pobre. Y quizás por eso, y ahora sí voy a cerrar, haya tantos discursos quizás alocados en esta época, porque vivimos una época en la que ningún relato, ningún discurso desde el punto de vista político, incluso hasta desde el punto de vista religioso, nos puede aunar y nos puede formar en comunidad, porque quizás hay tantos discursos alocados porque ya no creemos en los discursos, y eso revela, como ya sabía Jean-Luc Nancy, siguiendo a su amigo Georges Bataille, revela la ausencia de comunidad. Quizás la tarea que le quede a nuestros hijos, a nuestras hijas, sea la de reconstruir esos lazos comunitarios. Así que hoy, que ha partido Jean-Luc Nancy, podemos quizás tomar su bandera, releer sus libros, pero fundamentalmente seguir pensando nuestro vínculo entre nosotros y nuestro vínculo con la naturaleza, porque mucho dependerá de esa relación que nosotros digamos, como quizás haya dicho Jean-Luc Nancy, no me puedo quejar de nada.